Del fondo editorial y tengo la enorme satisfacción de conducir esta sesión vespertina en el primer día de la conferencia anual, primera conferencia anual, 5 hélices para el desarrollo sostenible. Momento especialísimo, aquí está el señor rector recibiendo a Nicolás Lynch, exministro y nuestro disertante después de la charla que vamos a comenzar ahora. Ya les decía a los que estuvieron hace unos momentos que este es un evento híbrido y por lo tanto hay aspectos virtuales y aspectos presenciales. La charla que viene de inmediato será virtual. El resto de las 6 personas que hablarán después, todo será presencial. Debo reiterar algo muy importante para todos los que están en sala Zoom. Mañana, la sala 1 y la sala 2 van a transmitir completo el programa. O sea que usted puede ingresar a la sala 1 al evento que quiera. Y a la sala 2 lo mismo. No tiene que estar alternando. Sala 1 y sala 2 van a ser iguales, el programa completo. ¿Pensando en qué? En la comodidad de ustedes, los usuarios, los seguidores, los partícipes vía virtual de esta primera conferencia anual, 5 hélices para el desarrollo sostenible. Me dicen que en estos instantes hay 507 personas en sala Zoom. En la mañana, en el momento de mayor concurrencia Zoom, hubieron 1.600 personas. En la mañana ha habido momentos en que había 80 personas, como ahora, que yo creo que hay por ahí, pero llegamos en el momento cúspide a cerca o más de 400 presenciales. Así que gracias a todos ustedes y con la venia del señor rector que está presente, los señores vicerrectores, la vicerrectora y el vicerrector, vamos a dar inicio a la primera conferencia de la tarde. Este es un evento con mucha presencia de la realidad de nuestro país, presencia dominante, como no podría ser de otra manera, cuando hablamos del desarrollo sostenible. Y en particular, en la mañana hemos tenido la presencia de la economía y ahora también es nuestro expositor que va a presentar el tema La economía peruana, aprendizajes y propuestas. Magíster Pablo Secada Elguera, él es CEO y socio fundador de Opportunity Investments, ha sido jefe del Instituto Peruano de Economía, IPE, muy conocido, por cierto, en todos los círculos, tanto económicos como políticos, regidor de la Municipalidad de Lima Metropolitana, director ejecutivo del endeudamiento público del MEF, un cargo bien fuerte, y asesor del Congreso de la República. Cuenta con maestría por la Universidad de Chicago y es economista por la Universidad del Pacífico. Así que lo recibimos con muchísimo afecto. Magíster Secada, gracias, escuche usted las palmas, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Voy a compartir la presentación, es una presentación breve, pero creo que va a responder a la pregunta que me plantearon. Bueno, la pregunta es aprendizajes y propuestas. Y el evento que ustedes han organizado, que es un evento de varios días, con invitados que van a traer ideas de varias miradas distintas, es un evento sobre sostenibilidad. Voy a hablar un poquito al final de eso, pero quería hablar de lo que creo que es más importante en estos momentos, y en realidad siempre lo ha sido. Ahora quizás es más urgente, es más dramático, pero no es una novedad. La primera idea es que sin instituciones políticamente incluyentes no hay desarrollo. O sea, puedes crecer menos, puedes crecer más, pero sin instituciones políticamente incluyentes el Estado no hace su trabajo. No promueve la competencia, no promueve la equidad, no corrige las fallas de mercado. Está relleno de fallas de Estado que hacen que su intervención en la economía a veces sea contraproducente inclusive, y a veces simplemente sea poco efectiva, ¿no? O genere problemas. Me gustaría compartir con ustedes en esta diapositiva
la forma en que empezamos el curso de Economía Política en la maestría, ¿no? No empezamos discutiendo a Marx y después a los austríacos, ni empezamos discutiendo a Marx y nunca vimos a los austríacos, empezamos viendo cómo se elige. Y nos explicaron cómo se salen las monarquías absolutistas y cómo empiezan a pensar en mecanismos de votación. Condorcet, Hare, Borda y otros proponen diferentes mecanismos de votación, hasta que en 1950 Kenneth Arrow escribe un artículo primero y después un paper en el 51 de lo que se llama el teorema de imposibilidad de agregación de preferencias, que en esencia dice lo que ven ahí, que no hay un procedimiento de elección que cumpla ciertas condiciones básicas que permita ordenar colectiva o socialmente alternativas. Pueden leer el paper original, pueden leer unos comentarios de Stiglitz, de Sen, de otros economistas que están en JSTOR, el paper y los comentarios. Los que no son economistas, JSTOR es una tienda de papers, de diferentes journals de papers. Hay un montón de journals ahí y los papers más importantes están ahí. Ese no es el único tema, sino que además hay problemas de acción colectiva. O sea, la sociedad primero no elige y después, si quiere elegir y tiene una decisión de qué quiere hacer, por ejemplo, quisiéramos, me adelanto un poco, que no haya solo un sistema de pensiones, menos un sistema público y privado, sino un sistema de protección social que incluya una protección a ingresos, una protección de salud y una protección de pensiones. Si ya nos hubiéramos puesto de acuerdo en que eso es lo que queremos, que no es cierto eso, habrían problemas para actuar y conseguirlo. Eso lo plantean Mancur Olson, Thomas Schelling y otros. Y lo que te dicen es que los que realmente eligen y los que permiten que actuemos son las instituciones. Eso de que los ciudadanos eligen, eso es un cuento chino. Desde 1951, cualquiera que trabaja en políticas públicas o ha leído elección pública sabe que eso no es así. Los que realmente eligen son las instituciones. En ausencia de instituciones, en este caso en ausencia de partidos, en ausencia de autoridades electorales, en ausencia de una carrera pública en el Congreso, los que pueden elegir son grupos que tienen incentivos suficientes para actuar o emprendedores políticos. Estos grupos con incentivos suficientes para actuar pueden ser favorables a la sociedad. La Universidad Nacional de Ingeniería está haciendo este evento y la sociedad va a aprender de las enseñanzas que salgan del evento. Pero no siempre es así. Los grupos pueden ser contrarios a la sociedad, pueden ser narcotraficantes, pueden ser mineros ilegales, taladores ilegales, pesqueros ilegales, traficantes de tierra, zonificadores a pedido, pueden ser corruptos o pueden ser mercas, lo que en la literatura se llama rent seekers propiamente. Entonces el problema doble que tenemos es que tenemos instituciones débiles y encima tenemos grupos, todos los que he dicho existen y están involucrados en la política, no solamente en esta elección, hace muchas elecciones, hace muchos gobiernos, ¿no? El narcoestado peruano, que algunos dicen que no es, cuando ciertamente es un narcoestado, no es una novedad, es de los 80s, ¿no? Se ha agravado la cosa, antes no exportábamos cocaína, ahora exportamos cocaína, antes no exportábamos opioides, ahora exportamos opioides, pero el hecho es que los narcos están metidos en la política y actúan en la política y complican el proceso de elección pública y complican el proceso de acción colectiva. Podríamos decir que la política peruana es lo que en inglés se llama un turf war, una guerra de territorios. Si ven la última elección, se enfrentan Cerrón y Castillo contra Keiko, y en los dos lados hay narcotráfico. Entonces, eso de la izquierda, la derecha, los ricos, los pobres, son definiciones importantes en un país que está fracturado, pero no definen lo que está pasando. Lo que define lo que está pasando, en mi opinión, es esto. Es que hay grupos ilegales, sean mafiosos, sean corruptos o sean mercas, que están en control de la política. Ponen congresistas, ponen presidentes, ponen jueces, ponen fiscales, ponen periodistas. Ellos son los que mueven la política. Entonces, estar discutiendo en el Perú del 2021 o 2022 ya sobre la izquierda, la derecha y ese tipo de cosas, a mí me parece una anacronía absoluta y una ignorancia absoluta, porque esta es la manera de ver la elección pública, la acción colectiva y las políticas públicas de las maestrías de estos tiempos. Mi sílabo lo contrasté con otros
y lo contrasté con el sílabo del New School of Social Research, que es una universidad neomarxista, y el sílabo se parece un montón. Entonces yo no sé qué hacen enseñando acá lo que enseñan, porque están desviando el interés académico de los alumnos hacia una dirección equivocada. Lo que se enseña acá no se enseña en el mundo hace décadas. Quisiera retroceder a lo que se hizo rápidamente. En el 90, como saben, había hiperinflación, terrorismo, el Estado estaba quebrado, era un Estado corrupto. Fujimori lo que realmente quería es que el gobierno japonés invirtiera en el Perú. El gobierno japonés en el Perú, eso es una muestra de ignorancia. Los gobiernos no invierten en otros países. Los gobiernos hacen pequeñas donaciones, pueden hacer préstamos, pero no es su trabajo estar invirtiendo en otros países. Cuando se acerca al gobierno japonés y le pide eso, le dicen que le debemos a JAPECO y JBIC, y que por favor nos arreglemos con el Fondo Monetario. Con eso, Fujimori despide a sus 7 samuráis, se sientan a negociar con el fondo el gobierno peruano y se hace el programa de ajuste y de reformas. Quienes diseñaron el programa de ajuste y lo adoptaron son peruanos. Participaron personajes de otros países, por ejemplo, Ricardo Lago, que tuitea mucho, que era economista jefe del Banco Mundial, ayudó mucho desde el Banco Mundial al equipo económico. Pero es una mentira decir que el señor John Williamson, que definió el consenso de Washington, recogiendo en una lista lo que él veía que estaba pasando, no es una doctrina, es recoger lo que él vio que estaba pasando, que era amigo de PPK. El señor nunca vino al Perú, en esa época no estuvo involucrado y su relevancia es que puso en blanco y negro lo que él veía. El programa lo hicieron peruanos, lo hizo Renzo Rossini, Julio Velarde, Roberto Abusada, Pepe Valderrama, lo hizo Felipe Morris, lo hizo Miguel Palomino, lo hizo Martín Naranjo, Socorro Heisen, y puedo seguir dándoles los nombres, todos son peruanos. Ninguno trabajó en el Fondo Monetario y no sé si les parecía muy relevante el consenso de Washington o no. Otro cuento que hay acá en el Perú, que es un cuento que se repite como si fuera moneda de 10 céntimos, ¿no? La reforma es declarada o caracterizada como incompleta por los que la adoptaron en un libro que pueden encontrar si pinchan en ese vínculo. Espero que la presentación esté disponible. Ellos armaron una reforma que no fue completada porque tuvieron apoyo político para hacer la reforma entre el 90 y el 94. En el 94 el apoyo político paró porque Fujimori privatizó Telefónica y ya tuvo alternativa, ya tenía algunos ingresos para hacer las obritas que quería hacer, no quiso hacer la privatización de Sedapal, no quiso hacer la reforma del Estado y las reformas en esencia pararon. Entonces, entre el 90 y el 94 se hacen reformas y después básicamente se para con las reformas al mismo ritmo. Después veremos. Entonces ya en los 90 se hablaba de una reforma incompleta. Ya los que la hicieron decían que esa reforma se había quedado incompleta y se referían a la parte económica. La parte institucional es un desastre. Entro rápidamente a eso. Fujimori intervino en las instituciones que creó con la Constitución del 93. Yo era analista de un banco de inversión y me pasaba explicándole a los inversionistas qué era el Tribunal Constitucional porque no saben. Los norteamericanos están acostumbrados a una Corte Suprema que habla sobre temas constitucionales. Entonces les tenía que explicar qué era el Tribunal Constitucional, por qué era importante y cómo Fujimori lo había intervenido y qué implicaba eso para las inversiones en el Perú. En los 90s, poco después de hacer la Constitución. Y no fue solo el tribunal, fueron todos los organismos creados por la Constitución en esencia. En el 94-95 hay un ciclo electoral. Fujimori gasta en camino a la reelección. El central ajusta inmediatamente pasada la elección y después el MEF ajusta. Pasando poco tiempo, Fujimori aprueba la ley de interpretación auténtica que dice que él ha sido elegido con la nueva constitución solamente una vez y por tanto podía ir a la reelección en el 2000. O sea, en el 96 Fujimori ya estaba anunciando que iba a la reelección en el 2000, generando un problema político terrible porque la oposición estaba preocupada de que Fujimori se quedara otro tiempo más. En la elección del 95 Fujimori saca el triple de votos que Pérez de Cuéllar, que es el que le sigue, 64-21, si no me equivoco. Después gobierna con Montesinos, que es un narcotraficante, y como les conté, va a la reelección. En materia económica, hicimos poco y después retrocedimos.
dejo el gráfico ahí, quisiera explicarlo y después voy al gráfico. Las principales reformas adoptadas del 2001 son las que siguen. La cierre de la 2530, que es el régimen pensiones de la cédula viva, que da una pensión espejo. O sea, si el gerente de Petroperú subía su sueldo, le tenían que subir el sueldo a todos los gerentes de Petroperú que estaban jubilados. Y las pensiones eran pensiones de decenas de miles de soles, las más altas. Había el ejemplo de dos secretarias, una que de ENAPU, una de 19.990, una de 2530, eran amigas de la misma edad, que estudiaron más o menos lo mismo, que entraron en ENAPU más o menos en el mismo momento, que fueron secretarias de gerentes más o menos de la misma importancia en ENAPU. A una la pusieron en 19.990 y a la otra en 25.30. Una recibió una pensión de 20.000 soles y la otra recibió una pensión de 600 y pico de soles. Ese régimen se cerró. Se hicieron los tratados de integración, no son solo tratados de comercio, son tratados que cubren inversiones, que cubren propiedad intelectual y otros temas. El TLC con Estados Unidos fue el primero y después se han hecho un montón. Se hizo la carrera magisterial. Fue una guerra, yo era asesor del Congreso, Meche Cabanillas se enfrentaba al exministro Chang. Meche Cabanillas había sido una promotora de la ley del profesorado, o sea, era mientras más tiempo trabajes, más ganas, con la anuencia obviamente de los políticos, y se pasó una ley de meritocracia, que es la ley de carrera magisterial. Fue como digo, fue una cosa complicada. Después se hace el CIS y los programas sociales del MIDIS, después se hace la SUNEDU, y ahora último se han hecho los acuerdos de gobierno a gobierno y la asesoría en la gestión de proyectos de infraestructura de las oficinas de administración de proyectos o inglés PMOs. Son 6 reformas. Entre los programas sociales del MIDIS hay varios, está Jaliwarma, está Pensión 65, si quieren cuéntenlos como uno cada uno. Estamos hablando de 10 reformas. En una buena semana, en el MEF del 91, 92, se hacían 10 reformas. Entre el 2001 y el 2022 se hicieron 10 reformas. Y el impacto que tuvo eso lo ven en el gráfico. Si no conocen este tipo de gráficos, lo que hacen es descomponen el crecimiento del periodo, o sea, del 2004, etcétera, en puntos porcentuales aportados por el capital, que es la parte de la línea media roja, en trabajo, que es la parte gris, y en la productividad, que es la parte, digamos, rosada o naranja clarito. ¿Qué quiere decir eso? Que entre el 2000 y el 2004 la productividad sumó 0.5 puntos porcentuales al crecimiento anual, que fue principalmente explicado por el trabajo. Entre el 2005 y el 9, la productividad explicó 2.1 puntos porcentuales al crecimiento anual, mientras el capital, el aumento de la inversión pública y privada, contribuyeron 3.2 puntos porcentuales al crecimiento, ¿no? Entre el 2010 y 14 la productividad solo aportó 0.1. Entre el 2015 y el 19 la productividad restó medio punto al año. Si a ustedes les parece mucho esto, regresen con gráficos parecidos y ejercicios parecidos a los 70s. La productividad restó 1 y pico al año toda la década de los 70s. Y regresen a los 80s y se desmayan. Creo que es 4 y pico de puntos al año que resta la productividad. Y en el 2021 la productividad ha restado 1 punto. Cuando fue la crisis de Asia, se hablaba de si se crece con inspiración o con transpiración. Querían decir que inspiración era crecer sobre la base de productividad y transpiración era crecer sobre la base de un aumento de los factores de producción, del capital y del trabajo. Bueno, no estamos creciendo claramente desde hace ya 13 años, ¿no? Gracias a la inspiración, estamos creciendo solamente gracias a la transpiración. Si en este gobierno tienen la confianza del consumidor en el peor nivel desde inclusive antes de la pandemia y tienen la confianza empresarial en el peor nivel, en el segundo peor nivel desde la pandemia, todos los meses de este gobierno la confianza empresarial ha sido negativa. Por tanto, la inversión no se va a recuperar, por tanto, el consumo no duradero no se va a recuperar y si la productividad está restando, no vamos a crecer. Hay 706.000 informales más en el 21 que en el 19 por la pésima contención del COVID. No sé cómo van a conseguir trabajo. Pablo Lavado de la Pacífico estima que se van a crear 100.000 informales más por el aumento de la remuneración mínima vital.
pueden leer un trabajo que hizo Jaramillo, Lavado y Medina poco antes del aumento del mínimo en la página del Foco Económico. Y los políticos pues son como son, ¿no? No se trata que la gente no quiere el mínimo porque odiamos a los trabajadores, se trata que el mínimo empeora la situación de los más vulnerables y está probado con datos microfundados. Pueden mirar el trabajo de Jaramillo, de Lavado y Medina y ven las condiciones que ellos creían que había que tener para poder aumentarlo y pueden leer el trabajo que Lavado hizo usando ese mismo trabajo del impacto que iba a tener el mínimo en la informalidad. Si quieren repetir las tonterías que dicen los políticos, son libres de hacerlo. ¿Qué debemos hacer? Lo primero que tenemos que hacer es sacar a los mafiosos, corruptos y mercas de la política como mínimo, idealmente de las calles. Pero no podemos tener una política liderada por Cerrón, Castillo, Keiko, López Aliaga, los niños de AP, Acuña, Luna, Vizcarra, Salaverry, todas las personas que he mencionado, además del señor Curi, que ha salido de la cárcel, y el señor Páez de la Barra, que es alcalde de La Molina, todas deberían estar presas, o como mínimo, fuera de la política. Si sacamos a todas las personas que les he mencionado de la política, queda la gente que no ha entrado a la política a hacer de las suyas, sino ha entrado a la política a servir al país. Y eso no tiene nada que ver con la izquierda ni con la derecha, porque como han oído, he mencionado gente de izquierda y gente de derecha. Entre comillas izquierda y entre comillas derecha. Eso se hace además adoptando reformas anticorrupción y hay que además adoptar reformas electorales y reformas políticas. No podemos seguir eligiendo con partidos que no lo son, no podemos seguir eligiendo con autoridades electorales que no hacen su trabajo como deberían. Hace unos días el Tribunal Constitucional dijo que el PPC debió haber participado en las elecciones. Bueno, gracias Tribunal, el caso es que no pudimos participar en las elecciones y no pudimos ser elegidos. ¿Qué queremos? Pocos partidos políticos incluyentes. ¿Qué quiere decir incluyente? Que un joven de cualquier parte del Perú, con cualquier educación, con cualquier grado de nutrición, etcétera, puede ser elegido para ser alcalde, regidor, concejal, gobernador, congresista, ministro, independientemente de todo lo que dije. Solamente su capacidad política debe primar. No tiene que tener PhD de MIT, no tiene que tener solamente tiene que tener capacidad política. Y hay gente que tiene grandes doctorados y no tiene capacidad política, y hay gente que no ha estudiado y tiene capacidad política. Lo que queremos son políticos que tengan capacidad política. No tienen que saber de economía, no tienen que saber de políticas públicas, no tienen que saber de ciencia política, no tienen que ser abogados, solo tienen que ser políticos. Detrás de ellos pueden haber todos los profesionales que los ayuden a hacer todo lo que hace falta. Si pusiéramos tomar examen a los políticos de políticas públicas, nos jalaríamos al 95%, ¿no? ¿Qué más? Deberíamos querer que tengan financiamiento auditado. O sea, no puede ser que te digan en todas las elecciones que se han gastado 4 soles, cuando la elección del 11 de Humala, estimamos que costó 25 millones de dólares la campaña. Miren el número del Jurado Nacional de Elecciones y se empiezan a reír. Y los 25 millones se los podemos descomponer ítem por ítem. Necesitamos autonomía constitucional y meritocracia. No solo necesitamos mejores partidos, sino necesitamos que algunas de las cosas que requerimos para que las políticas públicas funcionen estén aisladas de los políticos. Así sean mejores. Así hayan 3 o 4 partidos de verdad que hagan elecciones internas auditadas por el jurado y la OMPE, con la ayuda de RENIEC, así la auditoría sea, el financiamiento sea auditado. Con todo eso, igual requerimos autonomía constitucional y meritocracia, porque inclusive países como Noruega, por ejemplo, o Singapur, o Malasia, u otros países, tienen políticas públicas aisladas de los políticos, cuando tienen políticos de verdad, sistemas que funcionan con instituciones sólidas. Por ejemplo, queremos que todo el sistema que enfrenten las mafias, corruptos y mercas sea autónomo constitucionalmente y meritocrático. Queremos que la protección social, la promoción de la competencia, la regulación de servicios básicos, ambiente y recursos naturales, todos sean autónomos y meritocráticos. Es moralmente inaceptable que caiga la pandemia y el sistema de focalización de hogares no pueda identificar a las personas más vulnerables. Es inaceptable moralmente que se hayan demorado 6 meses en entregar bonos, que hayan hecho que las personas hagan cola en el banco en medio de una pandemia, porque no eran capaces de abrirles una cuenta, cuando las cuentas se abren ahora por internet.
y no todo el mundo tiene además internet, o sea que igual hubiéramos tenido un problema. Necesitamos un fondo soberano de riqueza que invierta en este y las próximas generaciones, que sea un fondo que permita invertir en serio en ciencia, tecnología e innovación. Perú invierte menos de 0,1 del PBI en innovación. El líder mundial, que es Israel, invierte 4,7. O sea, invierten 40 y tantas veces lo que invertimos nosotros en innovación, en un entorno para la innovación muchísimo más favorable. Entonces, si queremos seguir haciendo lo mismo, estamos yendo perfecto. Si queremos meternos en biotecnología, biomedicina, en cosméticos, en superalimentos y en otras cosas que el futuro trae, ¿no? El Perú debería producir pastillas patentadas con una parte de la patente de propiedad del Estado peruano. O sea, imagínense la diferencia entre eso y estar comprando pruebas para el COVID, ¿no? Con gente que no sabía ni comprar pruebas, o funcionarios públicos de alto nivel que dejaron pasar vacunas. La vacuna de AstraZeneca que estaba lista para el Perú la dejaron pasar, y la de Pfizer que estaba lista para el Perú la dejaron pasar. Y después compraron Sinopharm y después recién regresaron esas vacunas. Después tenemos que hacer muchas reformas. Acá pongo algunas. Tienen que haber cunas para que las mujeres puedan dejar a sus hijos e irse a trabajar. Ahí les tienen que dar estimulación temprana, vacunas y alimentación. Hoy es urgente que los niños regresen al colegio para que reciban alimentación, porque hay un problema grave de hambre en nuestro país hoy día. Requerimos que los chicos de cuarto y quinto de media tengan educación para el trabajo, para que salgan con un trabajo que no sea informal, mal pagado. Requerimos educación técnica, también requerimos de universitaria, pero mucho más requerimos técnica. Y hay un sesgo a favor de la universitaria y estafan a los pobres chicos mandándolos a universidades que son un desastre. ¿Cómo es posible que la Universidad César Vallejo tenga 3.000 PhDs? ¿Alguno de esos señores puede ir a sustentar su tesis a una universidad de verdad? ¿Podrían ir a la UNI, un ingeniero de la UCB y pararse enfrente de los profesores de la UNI y sustentar su tesis? Yo lo dudo. Pero ahí el Estado está regalándoles PhDs como si fueran canchita en el cine, ¿no? Tiene que hacerse la protección social disociada de la planilla, tiene que hacerse urbanismo. Si se hacen planes urbanos, y tengo que revisar la propuesta de ley que hay en el Congreso sobre el tema, va a haber un boom de inversión en las ciudades y una mejora muy importante de la calidad de vida de las personas. Tiene que hacerse un plan de infraestructura vinculante. No es que el alcalde, no es que el ministro, no es que el gerente de la empresa pública pone el proyecto de infraestructura que quiere, pasa por el sistema de evaluación del Estado y ya está. Se tiene que priorizar. La plata no es infinita y hay mucha corrupción. Y eso se hace con asesores líderes, ¿no? Pueden ser PMOs, pueden ser G2Gs, pueden ser asesores integrales de infraestructura, como ustedes quieran, ¿no? Yo hice un roadshow en los 90s con Bechtel para hacer todas las carreteras del Perú y el gobierno lo suspendió. Estuvimos en 32 ciudades y en todas las ciudades encontramos interés de empresas de construcción grandes, ¿no? Serias. ¿Y qué saben? Ya saben ustedes en qué terminó la historia. Nunca se hizo el programa de carreteras bien hecho y terminamos con las carreteras hechas por la Bajato y ahora con las carreteras hechas por los chinos. Deberíamos, entrando final para casi ya para terminar, a la parte que engancha más con el espíritu del evento que ustedes han organizado, hay fondos sostenibles y fondos de impacto. Ya han financiado en nuestro país cooperativas de nueva generación. La que conozco mejor, que se llama SharedX, por experiencia compartida, ha traído 55 millones de dólares de capital de impacto de fondos, un fondo inglés y un fondo suizo, y ha asociado 18.500 pequeños productores. No acopian, asocian, venden con la misma marca, con la misma agronomía, con la misma distribución internacional. Se han comprado su propia empresa de café en Filadelfia y su propia distribuidora de productos agroindustriales en el norte de Europa, basada en Alemania. Este mismo esquema se puede usar para Majes y Chavimoche. El lote más chiquito de Majes hoy, si se siembra palta, que es del cultivo que el Perú exporta con éxito al mundo, más barato, requiere de una inversión de 7 millones de dólares. Obviamente los pequeños productores no tienen eso en Arequipa, pero si entran en una cooperativa de nueva generación, pueden asociarse con una empresa moderna y ganar en productividad, aprovechar la tierra de Majes y hacer negocios. Estamos evaluando la posibilidad de que fondos sostenibles y de impacto entren a financiar mercados y
tuberías, pero recién estamos empezando. Por eso lo pongo entre preguntas. Y finalmente el polo de desarrollo que debería haber en el sur. En el sur hay 3 minas, Santa Pacay de Glencore, Bambas de Chinalco y Constancia de Hudbay, en lo que se llama el corredor minero del sur. Hacia la costa llegas al puerto de Marcona. Hay una iniciativa privada de una empresa china por el puerto de Marcona. Deberías salirte de esa caravana absurda de camiones y pasarte un tren. El tren se puede financiar con la carga de las minas. El Estado no tiene que poner $1 para un tren de carga. Puede poner dinero, debe poner dinero para un tren de pasajeros, además del de carga, o sea, para poner vagones de pasajeros y estaciones de pasajeros. Pero resulta que el MTC está haciendo el proyecto como obra pública. Miren quiénes han ganado las obras públicas grandes de los últimos tiempos, los chinos. Entonces, ¿qué quieren hacer? ¿Un polo de desarrollo o quieren coimear con los chinos? ¿Cuál es el objetivo del gobierno? Porque si quieren hacer un polo de desarrollo, tienen que diseñar un polo de desarrollo. Tienen que unir con el tren Arequipa y Cusco para traer trabajadores, tienen que habilitar áreas amplias para hacer fábricas, para hacer chacras, tienen que bajar energía eléctrica, que se pasen líneas de transmisión hasta las minas, tienen que bajar antes, tienen que poner transformadores, tienen que hacer un plan de desarrollo. Tienen que haber institutos, tienen que haber colegios, tienen que haber centros de salud, tienen que haber vivienda, ¿no? Tiene que haber transporte, tienes que diseñar carreteras, tienes que diseñar caminos. Es una cosa que no tiene nada que ver con bajar un tren con obra pública para que se lo ganen los chinos y hacer un puerto que se van a ganar los chinos también porque es una iniciativa privada contra la cual es difícil de competir. Entonces, ¿quieren hacer eso o quieren robar? Porque si quieren hacer eso, es otra cosa. Y si quieren robar, están yendo por un buen camino. Esa era la presentación. Les dejo ahí mi celular y mi correo, si me quieren escribir. No sé si quieran hacer preguntas, cómo estén organizados para eso o no. Si quieren, me escriben también. Muchas gracias. Sinceramente, su exposición, Magíster Pablo Secada, le estamos muy reconocidos y de verdad creemos que hay muchísimo por desarrollar a partir de los aportes que usted nos ha dado en esta oportunidad. Gracias en verdad al Magíster Pablo Secada Helguera. Vamos a continuar con el evento, tenemos que ajustarnos a los tiempos porque hay un programa que cumplir. Para seguir, me permito invitar al señor rector, a los 2 señores vicerrectores, al expositor y a 4 estudiantes que han venido para acompañar este momento de la segunda sesión del primer día de la primera conferencia anual 5 hélices para el desarrollo sostenible. Nuevamente les recuerdo lo siguiente, el día de mañana los que estén en presencia virtual van a tener la facilidad de utilizar las 2 salas, sala 1 y sala 2, libremente. Todo el programa se va a ver a través de ambas salas. Y naturalmente los que están aquí en forma presencial, pues los esperamos. No se olviden que los que asisten en forma presencial tienen derecho a participar en sorteos de cursos de la UNI. Solo los que están en forma presencial y se inscriben, tienen derecho a participar en un reconocimiento especial que es un concurso, es un sorteo de cursos libres de la Universidad Nacional de Ingeniería para los que asisten en forma presencial. Así que los seguimos esperando mañana. ¿Qué sigue ahora? Pues allá están aquí los jóvenes, ellos son alumnos de la Facultad de Química y la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, son alumnos brillantes, han sido seleccionados por eso. Son los mejores alumnos de sus facultades. Así que las palmas para ellos, por supuesto. Ellos son escoltas de nuestro expositor. Muy bien, ¿quién es el expositor? Pues un gran amigo, una personalidad pública que muchísimos conocemos. Él ha combatido, y he combatido en el sentido amplio de la expresión, con ideas, con aportes y también cuando ha sido necesario en las calles, porque así es el combate por un Perú mejor.
Él ha sido ministro de Educación, decano del Colegio de Sociólogos del Perú, embajador del Perú en Argentina, es profesor principal de Sociología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y coordinador del programa de doctorado en Ciencias Sociales. Es también columnista político, magíster en Ciencias Sociales y PhD en Sociología en la New School of Social Research. Él es el doctor Nicolás Lynch Gamero y va a exponernos sobre un tema que nos interesa tremendamente: la universidad y el poder en el Perú. Le invitamos, doctor, para su exposición. Son 20 minutos, voy a permitirme advertir cuando ya queden pocos para cumplir con el programa. Gracias en verdad. Buenas tardes con todos. Quisiera empezar señalando que para mí es un gusto, como profesor de una universidad pública como San Marcos, estar hoy día en la Universidad Nacional de Ingeniería. Mejor dicho, volver a la Universidad Nacional de Ingeniería. Y es un gusto mayor aún haber tenido la suerte de recibir la invitación del rector de la UNI, amigo de muchos años, el doctor Alfonso López Chao, que me ha invitado a este evento. Creo que un evento sobre el desarrollo nacional en un periodo de varias décadas en que la idea del desarrollo nacional ha estado ausente, no solo ausente de los claustros universitarios donde alguna vez se mencionaba, sino del debate público y de la acción política en el Perú. Un evento que vuelva a hablar del desarrollo nacional me parece fundamental. Por lo tanto, las gracias a Alfonso López Chao, las gracias a la UNI, a Álvaro Montaño, también amigo de muchos años y de muchas luchas estudiantiles y políticas universitarias, por esta invitación. El tema que voy a tocar hoy día, de una manera apretada, prometo estar dentro de los 20 minutos que me han dado, tiene que ver con un asunto que considero crucial y que rara vez se plantea de esta manera: la universidad y el poder en el Perú. Me he referido en diversos artículos periodísticos y académicos en los últimos años al tema. No es ajeno mi punto de vista a aquellos que siguen los debates públicos. Hoy día trataré, en torno al tema del poder, de hacer un resumen. Primero, ¿cuál es la contradicción fundamental en la universidad peruana hoy día? Desde el poder neoliberal, es decir, desde el poder del Estado, que se reorganiza a partir del golpe del 5 de abril de 1992, nos han dicho que la contradicción es entre reforma y contrarreforma. Yo creo que no. La reforma es una palabra que tiene prestigio en la universidad y alude básicamente a libertad. Yo creo que es al revés. Lo que tenemos hoy no es reforma desde el poder estatal, sino contrarreforma. Lo que hemos visto en los últimos años es una gran voluntad de control político de la universidad desde el poder de turno. Se cambia la política de abandono de la universidad en general y de abandono de la universidad pública, que va entre las décadas de 1960 y 1990, por una política de control desde 1996, cuando se da el decreto legislativo 882, hasta el presente. El eje del debate es entonces entre el control político desde arriba y la democratización de la educación universitaria.
entendiendo democratización no solo como cogobierno, sino también como educación de calidad para el desarrollo nacional. Y me refiero aquí a una conferencia que da Augusto Salazar Bondy en 1957 sobre la reforma de Córdoba, que señala que la democracia en esos casi 40 años que habían pasado desde que la reforma de Córdoba llega al Perú en 1919 hasta el 57, había subrayado cogobierno, pero no educación de calidad. Y Salazar Bondy nos señala en esta conferencia en la Facultad de Educación de San Marcos que la educación de calidad para el desarrollo nacional es tanto más importante que el cogobierno, que termina siendo un instrumento para esta última. ¿Cuál ha sido el objetivo del control en las últimas décadas por parte del Estado frente a la universidad? El objetivo del control ha sido la privatización, poniendo a través de diversas formas la educación universitaria, en este caso, en el mercado. Y tenemos dos etapas al respecto. La primera, la señalé, el decreto legislativo 882 de 1996, que abre el mercado de la educación universitaria a la creación de universidades con fines de lucro, cosa que no existía en el Perú. Fue una novedad que se pensó desde el Estado, el gobierno autoritario de Fujimori en ese momento, que crearía un mercado educativo. Las universidades, entre el 96 y el 2012, que se da una mora para la creación de las mismas, llegan a 142, con, me parece, no sé si 91 o 92 privadas con fines de lucro, que a la postre, cuando se les evalúa a partir de la nueva ley 3220 por el organismo regulador de las mismas, se concluye que no tenían lo que éste denomina condiciones mínimas de calidad. Por lo tanto, esta primera etapa termina en fracaso. Tenemos una segunda, la que se diseña a partir de la ley 3220, que es una buena ley. Yo participé en el comité asesor en la Comisión de Educación del Congreso para la elaboración de esta ley, pero que es una ley que es asaltada al último minuto por los funcionarios del Ministerio de Educación. Vi al exministro Saavedra delante mío pasar a conversar con el congresista general en retiro Mora en ese momento para establecer 3 o 4 cambios fundamentales que no tenían que ver con el trabajo que habíamos hecho en la ley 3220. Uno de los cuales, creo que es público y notorio, fue el cambio del órgano regulador, el Consejo Nacional de Universidades, por lo que hoy es la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. Por eso siempre he repetido que no hay relación entre el conjunto de la ley 3220, que supone formidables avances para la universidad peruana, en estructura de la universidad, en responsabilidades de la universidad privada, en la promoción de la docencia, en la organización de la investigación, en su financiamiento. No hay relación de este conjunto con el SUNEDU. El SUNEDU es un injerto en la ley 3220. Por lo tanto, tenemos una privatización en esta segunda etapa que consiste en trasladar progresivamente a través del Ministerio de Educación y la SUNEDU recursos públicos del Estado para la educación universitaria a las universidades privadas o a las universidades públicas que funcionen de acuerdo con lo que se entiende desde arriba como mercado educativo. Para muestra hay un dato aplastante. El Estado destina algo más de 5.000 millones de soles a la educación universitaria en este momento. De ese presupuesto, 4.000 van a las 47 o 48 públicas que funcionan y aproximadamente 1.200 a un pequeño grupo de 9 o 10 universidades privadas, por diferentes conceptos.
programas perversos como Beca 18 del Pronavec, las exoneraciones tributarias o los subsidios a investigación que ahí están más focalizados en 2 o 3 universidades privadas. Este conflicto entre control y democratización ha tenido como agente al Estado a través del Minedu y la SUNEDU. Y el objetivo para poder privatizar, en el caso de las públicas, ha sido terminar con la autonomía universitaria. Autonomía es la libertad universitaria que permite la producción de conocimientos y la organización institucional para este fin supremo de la universidad. Me refiero a la producción de conocimientos. Nació con la idea misma de la universidad hace más de 1000 años, en la Sorbona, en Francia, pero se difundió en América Latina a partir del Grito de Córdoba en 1918. El poder político siempre ha amenazado la autonomía, en especial en un país debatido entre dictaduras y democracias débiles como la que tenemos hoy. Lo cual, por supuesto, no nos lleva a afirmar que la autonomía sea una autarquía o hacer lo que la institución quiera o alguna autoridad del turno desee. Hay una responsabilidad universitaria, una responsabilidad con la comunidad universitaria, con la sociedad y con el país. La universidad debe rendir cuentas de lo que hace y por ello la importancia de la regulación. Malinterpretando la disposición legal vigente, Ley 30-220, que señala la necesidad de una política de Estado sobre la universidad, tanto el Ministerio de Educación como la SUNEDU pasan de lo general, el artículo me parece que es el segundo o el tercero de la Ley 30-220, habla de la necesidad de una política de Estado sobre universidad, ¿no? Este es uno de los puntos que modifica Saavedra del enunciado general y especifica puntos concretos en los que el Ministerio y el ente regulador pueden entrar a supervisar en la universidad. Pasan de lo general a lo particular y en este sentido se convierten en órganos de gobierno. Esto configura una intervención estatal en la vida interna de las universidades. En el Ministerio de Educación, vía la Dirección General de Educación Superior Universitaria, que, hay que decirlo, la semana pasada ha cambiado de manos. Ha pasado de estos tecnócratas insufribles que no nos escuchaban cuando íbamos a hablar con ellos en el Ministerio de Educación a un profesor de la Cantuta, que ha sido secretario general de esa universidad y que ojalá augure tiempos mejores. En fin, acaba de entrar. En este caso, el Ministerio de Educación incumple la propia ley, como es el caso de la homologación de sueldos de los profesores. Ha salido esta mentira del Ministerio de Economía y Finanzas que dice que ya ha habido homologación, sabemos que no es así. Subfinancia crónicamente el presupuesto universitario, porque ellos son los que lo confeccionan y lo envían al MEF, pasando crecientes sumas, como dije, aproximadamente el 20% de lo que el Tesoro Público destina a la universidad a las universidades privadas. El Ministerio de Educación debe sacar las manos de las universidades y pasar la plata de las privadas, que le da a las privadas a las públicas. Ese es nuestro dinero de bienestar, ¿no? Que no está en la universidad pública. Es más, hay una provisión de la Ley 30-220 que no se cumple, que diseñamos entre varios de los que ahí asesorábamos, que es el programa de mejoramiento de la calidad educativa de las universidades públicas, con la idea de que las 12 públicas más antiguas, que por supuesto tienen las 2/3 partes dan las 2/3 partes del servicio universitario público, por su dimensión, ¿no? Deberían tener un financiamiento especial, ¿no? Y desarrollar un programa de desarrollo que les permitiera desarrollar el efecto locomotora sobre el conjunto del sistema universitario y específicamente el sistema universitario público. Todas las veces, al menos que San Marcos ha reclamado que ese programa se cumpla, porque San Marcos está en el número 1 en esa lista de 12, la UNI creo que es la segunda, ¿no? Nos han dicho que nos olvidemos del tema, es decir, nos exigen que cumplamos la Ley 30-220 en lo que conviene al poder de turno, pero no en lo que significa el desarrollo de la universidad.
El SUNEDU, por su parte, ha deformado su rol regulador, estableciendo una regulación intervencionista que pasa de la supervisión necesaria en cualquier sistema universitario complejo. Ya no tenemos 10 universidades como en la década del 60, tenemos casi 100, incluso con la reducción que se produjera en años pasados. Pasa de este papel, de este rol de supervisión al rol de vigilancia, de supervisora policía. Es interesante, cuando Saavedra lleva la propuesta del SUNEDU a la Comisión de Educación de la Universidad, la propuesta de la ley era un Consejo Nacional de Universidades, donde se debían articular, ¿no?, la universidad con el Estado, o sea, no se negaba la regulación, no se negaba la presencia del Estado, porque si la universidad no dialoga con el Estado encima de la mesa, dialoga detrás de la puerta, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo es. Entonces, mejor dialogar encima de la mesa, ¿no? Esto estaba considerado en el Consejo Nacional de Universidades, pero por supuesto no era el carácter de ente punitivo que tiene el SUNEDU. Transgrediendo la ley, pretende no solo regular el funcionamiento general, sino aprobar programas académicos y planes de estudio. Y además lo hace con personal incompetente. A mí me ha tocado, ¿no?, recibir a la gente de SUNEDU. Yo he dirigido primero el doctorado de Ciencias Sociales en San Marcos, en la Facultad de Ciencias Sociales, muchos años, luego la unidad de posgrado, y por último ahora soy vicedecano de investigación y posgrado de mi facultad y los he visto, ¿no? Esto lleva, en mi concepto, a que se establezca una regulación ilegítima que provoca que los regulados no crean que la SUNEDU tenga el derecho a regular. En síntesis, creo que es un ente de regulación mal diseñado que debe reformularse. Ojo, no hablo de la desaparición de la regulación, que es indispensable, ¿no?, sino de su rediseño. Frente a esta ofensiva hay dos alternativas, frente a esta ofensiva de control: la democratización o la mediocridad, ¿no? El SUNEDU apuesta a la mediocridad, aunque no les parezca. Yo los he visto entenderse en la universidad, ¿no? Les encanta, ¿no?, desafortunadamente, ese grupo de profesores mediocres que hacen cualquier cosa por quedarse en su puesto, aunque no tengan los méritos, las investigaciones, las publicaciones, etcétera. Les pesa mucho más entrar en relación con aquellos que queremos la democratización en serio, es decir, no solo como cogobierno y asamblea, sino también como educación y investigación de calidad, ¿no? Esto supone, en primer lugar, que el Estado tenga una política general frente a la universidad verdadera y no falsa como la que tiene hoy día, ¿no?, que permita la vida universitaria y al mismo tiempo señale pautas claras para el desarrollo de esa política de Estado. Un Estado que, para empezar, financie adecuadamente a la universidad, ¿no? San Marcos tiene aproximadamente 260 millones o 280 millones de presupuesto al año del Tesoro Público, tiene 230, 240 millones de recursos propios, algo más de 500 millones de soles. San Marcos mismo considera que con esa plata puede hacer el 40% de lo que dice que hace. Cuando vino SUNEDU a licenciarla, les dijo, hicieron el cálculo, sí, pero ustedes hacen aproximadamente el 40%. Sí, ya sabemos. ¿Y por qué no hacen lo demás? Básicamente porque no tenemos plata. Bueno, está bien, ¿no? Como lógicamente no licenciar a San Marcos era políticamente muy complicado, está bien, dijeron. Y se fueron y licenciaron a San Marcos, ¿no? Necesitamos un órgano regulador de entendimiento, ¿no?, en ese sentido de consejo que pensó el proyecto original, donde el comité directivo articule la expresión de la universidad, se pueden discutir las modalidades, con la presencia del Estado. Lógicamente, este planteamiento está muy lejos de volver a la Asamblea Nacional de Rectores. Los que peinamos canas nos acordamos de la Asamblea Nacional de Rectores y el terrible papel que jugó en nuestro país, ¿no es cierto? Además produjo la CONAFU, ni recordar la CONAFU, por favor, ¿no? Para de esta manera, con un comité directivo del regulador adecuado, podamos tener una regulación legítima, ¿no? Y, por supuesto, no darle el poder, ¿no?, a estas opciones, repito, de carácter mediocre, que
mal usan la autonomía, ¿no? Y la entienden, como señalaba ya antes, como autarquía, ¿no? Como facilismo académico. Yo creo que es claro, y hemos visto la expresión de esta mediocridad en los últimos proyectos de ley que se han presentado en el Congreso, ¿no? Que quieren echarle agua al caldo, como se decía antiguamente, ¿no es cierto? Y que todo pase por agua caliente. En conclusión, no sé cómo voy de tiempo, en conclusión, creo que hay que saludar el debate abierto sobre la universidad. Me parece importante, ¿no? Esto es inherente al pensamiento crítico, que tiene que ver con la naturaleza de la universidad misma, ¿no? Al mismo tiempo, creo que hay que levantar alternativas verdaderas y no falsas al control político que pretende esta tecnocracia en general neoliberal sobre la universidad, ¿no? Y de alguna manera retomar la tradición reformista, en el sentido que la recuperaba Salazar Bondi en el año 57, entendiendo que democracia en la universidad, democracia universitaria y educación de calidad están íntimamente ligadas y que una alimenta a la otra, no es que una mate a la otra. La interrogante es si podemos poner a la universidad, y creo que este evento ayuda mucho en ese sentido, si podemos poner a la universidad en un modo de democratización que se dé junto, que vaya paralelo, y ahí la interrogante es más grande, con un proceso de profundización de la democracia en el país. La pregunta que dejo entonces, ¿será capaz la sociedad peruana y su proyección estatal en darle a la universidad un lugar como espacio de producción de conocimientos, o por el contrario, buscará someterla a un proyecto de reproducción social de alguna forma de dominación? Pensemos y veamos qué cosa podemos hacer, cómo podemos formar parte de esa voluntad universitaria para darle un lugar a la universidad en el Perú. Muchas gracias. Pedimos al señor rector que pudiera acercarse al centro y a nuestro expositor igualmente, por favor, para hacer entrega formal de un diploma de agradecimiento de nuestra Casa de Estudios. En el centro, por favor. Por supuesto, acompañamos con cariñosas palmas. El señor rector acompañe, por favor, al doctor Lynch, ya fuera de la sala VIP, donde espera el siguiente expositor. Muy bien, gracias, de verdad. Era la exposición que esperábamos, por supuesto, del doctor Nicolás Lynch. Bien, ahora con relación a la continuación de nuestro evento, tenemos 3 exposiciones sobre el tema específico de lo sostenible, el tema específico del cambio climático, el tema específico de la lucha del siglo XXI, que es precisamente una nueva forma de vivir, una nueva forma de desarrollar el desarrollo sostenible. Y ahí tengo yo que hacer un agradecimiento especialísimo a los expositores, que es producto de un problema de horarios con el señor ministro, el doctor Modesto Montoya. El día de ayer, hablando con la secretaria, yo entendí que él podía venir solamente a las 5:15, entonces le pedí a nuestro expositor, el magíster ingeniero Javier Schickser, que tuviera la gentileza de poder cambiar el momento de su exposición. Pero resulta que no era así. Ya el doctor Modesto Montoya está aquí y le he pedido al nuestro expositor, coordinador residente de Naciones Unidas, el magíster Igor Garafulis, que tuviera bien cambiar el horario, y también me ha aceptado. Yo tengo que agradecerles muchísimo, por favor, palmas para ellos, los 2 expositores, que tienen la gentileza de cambiar sus horarios. Ustedes saben que, bueno, pues hay imponderables. Entonces, gracias de verdad al magíster Schickser Valdés, gracias de verdad al coordinador residente de Naciones Unidas, magíster Igor